amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Otras Miradas. Hoy tenemos el placer de estar con Conrado Rodríguez, un joven diputado del Partido Colorado, y en un año que es ya prácticamente el inicio de una campaña electoral, la creación de un grupo vallista, liderado nada más y nada menos que por un doble expresidente de la República, como el doctor Julio María Sanguinetti, una figura sin duda importante, clave en la vida democrática del país en los últimos 40 años, tomando como punto de partida 1985 y, si queremos, un poquito más. Los debates de 1983, las concertaciones de discusión y debate con las Fuerzas Armadas, que en aquella época intentaban dar una salida a un régimen que se estaba cayendo. Un actor de primera plana fue sin duda el doctor Julio María Sanguinetti. Estamos entonces con este legislador joven y le decimos, bueno, ¿cómo es esta andadura de recuperar las banderas de un partido que en la última elección llegó a su nivel más bajo en la historia, después de haber gobernado 90 años en la vida del país? Conrado, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. ¿Cuál es a ti. esa reflexión inicial que lo lleva a crear esta nueva estructura? Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer, un gusto. Y bueno, estamos trabajando fuertemente desde hace muchos años, ¿no? Yo provengo de una familia muy política. Mi abuelo, don Renán Rodríguez, que ocupó algunos lugares preponderantes en la escena política. Mi padre también hizo política, así que estoy, digamos, desde muy chico en la actividad. Y para hacerme la culpa, tuve el privilegio de entrevistarlos a ambos, por ser ya un periodista de muy larga data, tanto a su abuelo como a su padre en distintos cargos. Pero bueno, los recuerdo con paciencia. Bueno, y entonces, obviamente que la preocupación nuestra es poder levantar al Partido Colorado, poder ponerlo de cara nuevamente a una recuperación que en los últimos tiempos nosotros lo estamos sintiendo. Lo estamos sintiendo a partir de la presencia y la aparición pública del expresidente Julio María Sanguinetti. Reaparición que en verdad él nunca se había retirado de la actividad política, porque siempre estaba en los grandes debates del país, estaba obviamente escribiendo sus libros, escribiendo para distintos diarios, siempre estaba presente y sobre todo estaba muy presente para todos los dirigentes del Partido Colorado. Cuando le pedíamos que viniera a algún acto nuestro, que nos diera algún tipo de consejo, él siempre estaba. Lo que sí hicimos en el mes de mayo fue, conjuntamente con otros dirigentes, con el diputado Tabaré Viera, con el intendente de Rivera, Marne Osorio, con los diputados Germán Cardoso y Walter Berry, entre muchos dirigentes lo fuimos a buscar porque sentimos que el presidente Sanguinetti es una figura preponderante en el Uruguay, es una figura que eleva el debate político y que para nosotros podía lograr esa tan ansiada recuperación del Partido Colorado para poder lograr el cambio en el Uruguay, el cambio que nosotros sentimos que la ciudadanía está reclamando. Esa fue la razón por la cual lo fuimos a buscar a su casa. Le pedimos un nuevo sacrificio, le pedimos que se pusiera al frente de un gran movimiento político, y la respuesta del presidente Sanguinetti enseguida fue, yo estoy para lo que ustedes precisen. Ajá. Y estoy para ayudar al partido y para ayudar al país. La pregunta siempre sigue siendo si el doctor Sanguinetti está dispuesto a arriesgar ese prestigio de haber sido 2 veces expresidente de la República y encolumnarse como un candidato a una interna y eventualmente ser un candidato presidenciable. Usted, que lo conoce mucho más de cerca, ¿qué lectura tiene? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Pondrán ese riesgo, ese capital acumulado a lo largo del tiempo, como un riesgo para esta campaña? Lo que hemos definido en Ballistas, y también lo ha definido el propio presidente Sanguinetti, es ir caminando, ¿no? Primero, fortalecer el movimiento. Él siempre dice que en la actualidad primero se elige la candidatura o hay una autoproclamación de candidatura y luego a partir de ahí se genera un movimiento. Y él es de la vieja usanza de que primero se echaba el movimiento al andar, ¿no? Se empezaba con las recorridas, con los actos, con el debate de ideas, con las propuestas, y a partir de ahí la elección del candidato. Y eso en verdad, naturalmente, es lo mejor. Y eso es lo que está haciendo Ballistas y lo que venimos realizando. Entonces, sentimos que todavía tenemos tiempo como para poder definir la candidatura a la presidencia o la precandidatura del movimiento Ballistas. Y no voy a derivarme por otro lado de tu pregunta, ¿no? Lo cierto es que la gente le está reclamando a Sanguinetti que sea precandidato. En todos los encuentros, en todas las visitas al interior, es impresionante la recibida que tiene Sanguinetti. Se lo ve muy reticente a... Bueno, nosotros está ojeando el panorama. Nosotros estamos esperanzados y la verdad, personalmente me gustaría mucho que él fuera el candidato de Ballistas y el candidato del Partido Colorado.
Yo creo que sin lugar a duda le daría algo al Partido Colorado que hoy por hoy no tiene, y es esa presencia en la escena política que la gente ahora sí está viendo a partir de su presencia. ¿Cuál es el cambio ideológico? Porque la figura de Pedro Bordaberry, que de alguna manera se radicalizó hacia un punto focal, eso lo llevó incluso en la última elección a tener una de las votaciones, o la votación históricamente más baja en la vida de un partido más de 100 años. ¿Cómo se mira esa composición ideológica que dejó Bordaberry y esta nueva irrupción de un cambio? Porque Bordaberry no era de cuño vallista. ¿Cuál es el cambio? ¿Por dónde va? Bueno, el cambio, a ver, cada uno tiene su perfil y su estilo, ¿no? Obviamente el doctor Bordaberry tiene su estilo, su impronta. Tenía muchos seguidores dentro del Partido Colorado. Nosotros personalmente nunca lo acompañamos políticamente, siempre estuvimos en los sectores vallistas del partido. Ahora creo que con la irrupción de Sanguinetti lo que se da es una apertura mucho mayor del Partido Colorado de cara a lo que ha sido la matriz ideológica del Uruguay entero. ¿Un partido más liberal? ¿Históricamente liberal? Liberal en lo político, liberal en lo político, pero sí con conciencia clara de cuál es el rol que debe jugar el Estado. Obviamente que el Estado no puede ser el dueño de los medios de producción, pero sí, por ejemplo, en cuanto a apuntar a las empresas públicas, esa ha sido una filosofía bien vallista, creando las empresas públicas, apuntalándolas y generándoles competencia que le permita mejorar los servicios que brindan y mejorar la eficiencia de esos servicios. Eso ha sido parte de la historia reciente, no me tengo que remontar demasiado lejos. La segunda presidencia del doctor Sanguinetti es un ejemplo de ello, por ejemplo, en la telefonía celular. Cuando se abre la competencia de la telefonía celular, se abre la competencia con empresas como Modicom en ese entonces, y a Ansel le hizo muy bien, y de hecho a la ciudadanía le hizo muy bien porque en definitiva se mejoró la tecnología, se abarató los costos de las llamadas telefónicas, y eso hizo que Antel fuera mucho más eficiente. Entonces nosotros creemos en la presencia de un Estado, pero sí lo creemos, por ejemplo, con las empresas públicas en competencia. En competencia, pero no fuera del escenario, porque admitía el doctor Sanguinetti en estos últimos días que tiene diferencias ideológicas con eventuales socios, porque ese fue el primer movimiento que hizo el doctor Sanguinetti, ir a conversar con los líderes blancos, que se interpretó de manera muy extraña. Todavía no era un candidato o una figura que podía estar encolumnando un sector, pero va y dialoga con los líderes proponiendo una especie de gobierno de coalición. Pero ahí hay diferencias ideológicas. Partido Nacional, incluso el doctor Sanguinetti combatió duramente en los años 90 contra la idea de la privatización, por ejemplo, de Antel. ¿Cómo se puede componer un escenario político con esas diferencias ideológicas? Bueno, pero ya hay una historia de coincidencias y de acuerdos. O sea, no es nuevo en el Uruguay que existan acuerdos entre partidos políticos, especialmente entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, sí, rivales históricos, pero que han logrado acuerdos muy importantes. Eso se vio en esa famosa gobernabilidad de Wilson del año 85 al 90. Hubo acuerdos importantes que la situación también lo ameritaba, claro, ¿no? Se salía de la dictadura que el tiempo contemporáneo. No está bien, pero si venimos más para acá en el tiempo, se dio también en la segunda presidencia de Sanguinetti, el presidente del directorio del Partido Nacional era Volonté, se hicieron grandes acuerdos, se llegaron a grandes reformas como la reforma de la Seguridad Social, se hicieron reformas como la reforma de la educación, una reforma del Estado. Todo eso se hizo con un acuerdo entre partidos políticos que ninguno per se tenía mayoría parlamentaria, como sí la puede tener hoy día el Frente Amplio. Así que eso no es nuevo en el país. Lo hizo también Jorge Valle durante su presidencia. Hubo un acuerdo, hubo una coalición con el Partido Nacional. Lo que está proponiendo el doctor Sanguinetti es la posibilidad, habida cuenta y tomando la realidad como base de todo, de que ninguno va a tener mayoría parlamentaria, de lograr grandes acuerdos en temas puntuales. Son acuerdos programáticos en temas puntuales, y eso es posible. ¿Por dónde pasarían los temas puntuales? Entonces, la gran preocupación que tienen los uruguayos es el tema de la seguridad. Creo que ahí sí tiene que haber un acuerdo entre todos los partidos políticos, y yo creo que el acuerdo debería ser ahora. Tengo un matiz con otras personalidades políticas que creen que recién después de la interna se deberían hacer este tipo de acuerdos, o algunos otros que dicen después de la instancia parlamentaria o elección nacional, entre la elección nacional y el balotaje. Yo creo que eso se tiene que hacer desde ahora. La ciudadanía tiene que saber cuál es la propuesta programática de los partidos de oposición que pueden lograr esta coalición en estos puntos que son definitorios para la ciudadanía. Para después de la pausa, diputado Conrado Rodríguez, únicamente son acuerdos en materia de seguridad. ¿Qué pasa con lo que queda?
¿Qué pasa con las políticas sociales, con la construcción de derechos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los consejos de salarios? Me lo contesta después de la pausa. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresaurio, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresaurio, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresaurio, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos. Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan Más Confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan Más Confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Mis padres vinieron de vacaciones en 1984. 9 meses más tarde, en Oaxaca, México, nací yo. Mi nombre es Diego. Nací en Asunción 9 meses después de un viaje de mis padres a Uruguay. Mi nombre es Mauricio. Mis padres vinieron a Uruguay de luna de miel en 1986. 9 meses más tarde en La Paz, nací yo. Desde muy chica escucho hablar de Uruguay. Mis padres se enamoraron de este país. Se amaron en este país. Se enamoraron de la naturaleza, de su gente, de todo el verde que se pierde en el horizonte. Siempre escuché hablar de sus costumbres. Me hablaron mucho del mar, del color del agua. Me comentaron de su música y de sus silencios. Mamá, estoy caminando por el mismo lugar que tú. Es el sueño de mis padres que hoy también esté aquí. Hoy estoy acá, en el lugar donde me concibieron, y puedo decir, yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguaya. Descubre tu país. Amigos, habíamos dejado planteado previo a la pausa, bueno, ¿qué es lo que hay que dejar o discontinuar de 15 años de gobierno del Frente Amplio? Nos planteamos las políticas sociales, la baja importante en materia de la pobreza, los consejos de salario, una vieja idea que tiene un puño ballista, pero que de alguna manera hay sectores que la resisten. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen a propósito de este escenario de construcción de derechos, de cambios en algunas modalidades, la construcción de derechos, por ejemplo, para sectores que históricamente estuvieron abandonados, como los sectores de los afrodescendientes, los gays, las lesbianas, una serie de colectivos que han tenido mejores transformaciones? ¿Cuál es la mirada que tiene el vallismo del siglo XXI sobre estos tópicos? Bueno, la mirada es la histórica.
es a favor de las políticas sociales. El Partido Colorado y especialmente el ovallismo ha sido un gran impulsor de las políticas sociales. Tú lo has dicho con el tema de los consejos de salarios, una ley del año 43 del presidente Amézaga, que la ha venido aplicando el Partido Colorado, incluso con la restauración democrática. Ahí me toca... ¿Muy perdidos en qué no? Me toca la generalidad de la ley porque mi padre era subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estaba con el licenciado Hugo Fernández Feingold, que era el ministro, y ellos hicieron nuevamente la convocatoria de los consejos de salarios. En la primera administración de Sanguinetti. En la primera administración de Sanguinetti, en tiempos muy arduos, porque obviamente hubieron 12 o 13 años de dictadura, en el cual los derechos de los ciudadanos, de los sindicatos, de una cantidad de situaciones estaban cercenados, y entonces había una gran ebullición. Entonces hicieron un gran trabajo. De hecho, el principal decreto, el decreto por el cual después el Frente Amplio utilizó ese decreto, el decreto madre del año 85, fue realizado por el doctor René Rodríguez y por el licenciado Hugo Fernández Feingold, y ahí tomaron la base para poder hacer nuevamente esos llamamientos en los consejos de salarios. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con los consejos de salarios. Creo sí que a lo mejor habría que hacer algún tipo de ajuste a la realidad de la actualidad, digamos, pero son muy necesarios, ¿no? De la fijación de los mínimos por rama de actividad. Es muy necesario las condiciones laborales que sean fijadas por consejos de salarios. Eso es donde el Estado sí tiene que tener una mirada bien presente. Así que nosotros en esas políticas sociales estamos muy consustanciados y por lo pronto obviamente que queremos que continúen. La pregunta se la plantea porque hay sectores políticos, sobre todo de eventuales acuerdos, que no están de acuerdo con Malta, ¿no? A pesar de que hoy tiene rango constitucional el tema del Consejo de Salario. Hablábamos de estos asuntos y yo le preguntaba, bueno, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el derrotero, el camino que usted se imagina? ¿Por dónde va a ir ese escenario? Usted me decía liberal en lo político, pero una clara defensa de las empresas del Estado, que son de cuño muy ballista también, pero ¿qué pasa con el resto del sistema económico? Bueno, hay una realidad, la realidad que vive el Uruguay es que tiene un déficit fiscal muy preocupante. En la última rendición de cuentas lo discutimos y se lo discutimos al equipo económico. El déficit fiscal ronda el 4% del PBI, es un déficit muy abultado. Esto, para traducirlo al llano, es una situación en la cual el Uruguay tiene que endeudarse o sobreendeudarse para poder pagar las cuentas, porque en definitiva le ingresa menos de lo que le egresa. Y lo que sí hemos visto es un malgasto y un despilfarro en algunos lugares que quien gobierne en el próximo gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Y se tiene que traducir, por ejemplo, en el tema del Fondes. Por ejemplo, lo que se ha visto en el Fondes es una pérdida sistemática de los recursos de la gente. Recursos que son públicos porque vienen de las utilidades del Banco de República, han sido utilizados para algunos emprendimientos que sabemos de antemano que no son viables. El caso de Alas U o el caso de Alas Uruguay es paradigmático. Todos sabíamos que era muy difícil que una empresa aeronáutica de la escala de Alas U podría funcionar. Ya se sabía de antemano, era muy difícil. ¿Por qué? Porque los costos de la actividad aeronáutica son realmente muy cuantiosos y era imposible que pudiera funcionar una empresa de ese estilo. Entonces, el Fondes ha gastado 70 millones de dólares, recursos de todos los uruguayos, y de eso se ha recuperado muy poco. Nosotros citamos hace muy poco a las autoridades del Fondes, a la Comisión de Cooperativismo, y le preguntamos cuál fue el resultado de un remate que hubo del mobiliario de Alasú. Recuperaron 80.000 dólares. De un emprendimiento que le insumió al Fondes 15 millones de dólares, se recuperaron 80.000 dólares. Entonces, en esos lugares me parece que tiene que haber un cambio. Yo creo, sí, en una banca de desarrollo que impulse los emprendimientos de los trabajadores, pero tiene que estar dentro, por ejemplo, de la órbita del Banco República. Es el Banco República el que tiene que otorgar ese tipo de préstamos que tengan algún tipo de garantía. El Fonde no tiene ningún tipo de garantía. No tiene razón de ser, según... Yo creo que no tiene razón de ser. A pesar de que haya desarrollado otro tipo de emprendimientos. No son emprendimientos viables. En su gran mayoría no son emprendimientos viables. ¿El movimiento cooperativo que está empezado en la vida de los uruguayos, cómo quedaría? Y el movimiento cooperativo es muy importante, pero por eso, en el caso de la ANDE, a mi juicio es una buena idea, e incluso INACOP es una muy buena idea que se fue llevada adelante en estos últimos años del gobierno del Frente Amplio, y eso hay que continuarlo,
pero INACOP no se puede convertir en un banco. De comenzar a dar dinero sin ningún tipo de contraprestación ni sin fijarse en la viabilidad del proyecto. Entonces, lo que se ha dado en la realidad es que esto no ha funcionado. Entonces, ahí tiene que haber, sin lugar a duda, un cambio radical. Y después en otras áreas del Estado, Leonardo, lo hemos visto en lo que ha pasado con ANCAP, lo hemos visto con otras situaciones que han generado millonarias pérdidas para el Estado. Ahí tenemos que hacer una gestión responsable, austera, tiene que volver la austeridad republicana al país, porque lo que sí también ha sucedido con Antel, que esto se habla muy poco, más allá de lo del Antel Arena, que es discutible, si lo tenía que haber hecho Antel, ya está hecho, a ver si tenía competencias para realizarlo, competencias constitucionales. La realidad es que en el anterior gobierno, el gobierno de Mujica, Antel gastó cifras millonarias, por ejemplo, en publicidades, en auspicios de no solamente espectáculos públicos, cantantes, sino equipos deportivos, ¿no? De fútbol, de básquetbol. Entonces, bueno, tenemos que medir ese tipo de gastos. En definitiva, Antel, que sí tiene competencia en el área de la telefonía celular, no tiene competencia en la telefonía básica, sí es necesario gastar todo ese dinero y que en definitiva eso redunda en mayores pérdidas para los uruguayos. El tema de la macroeconomía, el tema del crecimiento de los salarios sostenidos durante tanto largo periodo, durante 3 quinquenios, ¿cómo lo van a materializar? ¿Cómo es el camino que se imaginan en esa construcción de un espacio para que haya un reparto más equitativo de la riqueza? Sobre todo cuando hay sectores productivos que están presionando para que el Estado deje de tener cierto peso, desregule ciertas áreas, entre ellos el tema de los aportes y de los salarios. ¿Cómo se imaginan en un gobierno de coalición negociando con todas estas cosas? Bueno, yo creo en primer término que hay que incentivar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lechería, todo el mundo sabe, todos los uruguayos saben que ha caído estrepitosamente porque no se han hecho bien las cosas. ¿Pero solamente responsabilidad del Estado o son también los sectores productivos? Yo creo que hay gran responsabilidad del Estado, porque, a ver... ¿Y los sectores productivos no? Está bien, puede ser porque se jugó mucho al comercio, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Y obviamente todos sabemos lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela no ha podido pagar las cuentas que tenía, por ejemplo, con los productores uruguayos, y eso ha redundado en muchas dificultades. Pero lo que tiene que hacer una Cancillería, lo que tiene que hacer los distintos ministerios que tienen que ver, con este caso con la lechería, que puede ser el de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene que salir a buscar otros mercados. Y nosotros tenemos que abrir mercados y también generar acuerdos de libre comercio que nos permitan entrar con nuestros productos a aranceles cero. No puede ser que nosotros tengamos que competir con países que producen lo mismo que nosotros y que en definitiva ellos, por ejemplo Nueva Zelanda, entra a determinados mercados sin aranceles y nosotros tenemos que pagar. Entonces, eso sí es una responsabilidad del Estado, poder abrir mercados para poder generar competir en el mundo trabajo. No es una tarea sencilla, y Uruguay es un país muy pequeño que prácticamente no tiene peso. Australia, Nueva Zelanda, en sectores como la carne, como la leche, son mercados muy poderosos en el mundo. ¿Cómo se hace para Nueva Zelanda, ¿cuántos habitantes tiene Nueva Zelanda? ¿Y qué amplitud territorial tiene? Pero está en la Commonwealth. Está bien, pero por eso nosotros nos tenemos que abrir al mundo. Como país chico nos tenemos que abrir al mundo. No le queda otra al Uruguay. ¿Pero cómo? ¿Sobre qué bases? Porque las aperturas traen aparejado también que me ingresan con lo que... Sobre bases de acuerdo. A ver, nosotros en el año 2003 hicimos un acuerdo de libre comercio con México. Y no nos fue tan mal con México. Si bien hubo algunos obstáculos, sobre todo obstáculos que tienen que ver con algunas barreras sanitarias que puso México. Me acuerdo del 98, que lo firmó el presidente Sanguinetti. No, pero en el año 2013 se hizo un TLC que lo hizo Jorge Valle y con el canciller Operti, y que fue muy importante. Y que en definitiva ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Obviamente que si la región no nos deja negociar estos acuerdos de libre comercio, bueno, tendríamos que rever algunas de las condicionantes que hacen que estemos dentro de determinados organismos. Porque lo que nosotros necesitamos... A ver, en el Mercosur, en los últimos años, que cuando estaban todos los gobiernos de la misma sintonía ideológica, ese socialismo del siglo XXI, todos pensamos que al Uruguay le va a ir fenomenal en el Mercosur, ¿no? Que íbamos a poder poner nuestros productos en el Brasil fácilmente o en Argentina, y eso no sucedió, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar otros mercados y tenemos que pedirle al resto de los países del Mercosur que nos dejen buscar otros mercados e inclusive que nos potenciemos entre todos. Por eso es la posibilidad de los acuerdos con la Unión Europea o mismo con China. Ahí tenemos que poner el acento, porque el Uruguay, encerrándose en un país tan chico con tan pocos habitantes, bueno, eso va a sacrificar la calidad de vida de muchos uruguayos. Para después de la pausa, educación es uno de los grandes temas que está planteado en el próximo escenario electoral.
Educación y seguridad son los dos grandes componentes. Vamos a comenzar a desarrollar los últimos minutos con esa idea. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresario, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresario, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos. Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan más confort. Mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan más confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Mis padres vinieron de vacaciones en 1984. 9 meses más tarde, en Oaxaca, México, nací yo. Mi nombre es Diego. Nací en Asunción 9 meses después de un viaje de mis padres a Uruguay. Mi nombre es Mauricio. Mis padres vinieron a Uruguay de luna de miel en 1986. 9 meses más tarde, en La Paz, nací yo. Desde muy chica escucho hablar de Uruguay. Mis padres se enamoraron de este país. Se amaron en este país. Se enamoraron de la naturaleza, de su gente, de todo el verde que se pierde en el horizonte. Siempre escuché hablar de sus costumbres. Me hablaron mucho del mar, del color del agua. Me comentaron de su música y de sus silencios. Mamá, estoy caminando por el mismo lugar que tú. Es el sueño de mis padres que hoy también esté aquí. Hoy estoy acá, en el lugar donde me concibieron, y puedo decir, yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguaya. Descubre tu país. Habíamos dejado planteado para después de la pausa, ¿qué pasa con la educación? La educación es un gran tema en el que ha habido reforma tras reforma en los últimos 40 años y cada gobierno que ha llegado ha tratado de implementar cambios y transformaciones. ¿Cómo está hoy ese escenario y qué es lo que se plantean ustedes en un universo tan complejo como ese, atender a la minoridad más carenciada? Hay escuelas de tiempo completo, han habido transformaciones en cuanto a cambios edilicios, cambios de programa, institutos que han reforzado distintos niveles del proceso educativo. ¿Cómo están mirando ese universo y qué es lo que proponen? ¿Cuál es el planteo que el vallismo se hace en ese universo en el que siempre ha trabajado muy intensamente? Bueno, la reforma. ¿Pero reforma? La reforma, porque
Yo creo que la última gran reforma fue la reforma de Rama en la segunda presidencia de Sanguinetti, una reforma así discutida. Muy discutida. Los sindicatos alzaron su voz en aquel tiempo. Yo estaba en el liceo público y viví las ocupaciones, pero el tiempo le dio la razón a Rama y a Sanguinetti. Porque, por ejemplo, con las escuelas de tiempo completo, el mismo expresidente Mujica las ha alabado más de una oportunidad, ¿no? Y es una muy buena herramienta de política social, que las escuelas de tiempo completo tienen que estar en los lugares más deprimidos social y económicamente para poder darle contención a los chiquilines. ¿Y el plan Ceibal, qué piensa? Fue una revolución tecnológica, pero también de contenidos. Yo creo que es una buena cosa. Más allá de su implementación, que hay algunas diferencias, si por ejemplo los profesores estaban adaptados a esa nueva tecnología, si tenían, digamos, el know-how para poder enseñar a través de estas nuevas tecnologías, es una buena cosa, porque introduce a las nuevas generaciones al mundo que vivimos en la actualidad, ¿no? Que está inmerso en tecnología, en la inmediatez de la comunicación. O sea, todo eso creo que es positivo y eso hay que profundizarlo, ¿no? Pero yo creo que en el tema de la educación sí hay que cambiar algunos paradigmas con respecto a lo que tiene que ver con cómo se enseña, ¿no? En algún tiempo se habló de áreas de conocimiento y de poder juntar áreas de conocimiento para poder enseñarlas. Cuando yo fui al liceo, por ejemplo, teníamos algunas materias que en realidad no tenían demasiado que ver con la realidad del Uruguay. A ver, por ejemplo, astronomía. Pongo un ejemplo, ¿no? Si bien es una cosa muy buena, poder enciclopedista de la educación uruguaya. Enciclopedista, universalista, ¿no? Entonces, ahí tenemos un paradigma también para cambiar, que es focalizar la educación en las cosas que, por ejemplo, el Uruguay haga en estos momentos o de cara al futuro, especialización, todo eso me parece que es muy importante. ¿Y la UTEC? Esa universidad para un mundo del trabajo. Yo tengo una mirada positiva de la UTEC, como la tengo de la UTU, que en su momento el presidente Sanguinetti hizo un gran esfuerzo por la UTU. La UTEC creo que es una cosa muy buena. Nosotros hemos recibido en Comisión de Presupuesto y de Hacienda a las autoridades de la UTEC en muchas oportunidades, pero la descentralización de la educación y que llegue la educación terciaria a todo el país es muy importante. Y creo que tenemos que avanzar en eso. Se ha avanzado. Se ha avanzado, pero sobre todo la UTEC está sobre todo en el litoral, cercano al río Uruguay, está más concentrado que lo que está del otro lado del Uruguay. Hay una UTEC en Rivera y en algún lugar más, en Durazno, pero ahí tenemos que avanzar. Pero yo creo que la educación es central. Sin educación un país no avanza y no podemos resolver el tema de la seguridad y no vamos a poder resolver el tema incluso del trabajo. Porque el trabajo cada vez es más tecnificado, necesita más conocimientos, necesita la posibilidad de tener esa conexión con el mundo entero. Entonces necesitamos una mirada bien fuerte y obviamente poner recursos, pero que sean recursos que en definitiva den resultados. Porque, ¿con la participación de los sindicatos? Bueno, ahí en el tema del gobierno, de la educación, ahí yo personalmente tengo un reparo y Ballistas también. Yo creo que los sindicatos tienen que tener voz, pero no voto. Son los hacedores del proceso educativo. Yo creo, sí, está bien, pero los representantes del pueblo son otros. Los representantes que elige la ciudadanía son otros. Los sindicatos, los trabajadores elegirán a sus sindicatos para que representen sus intereses. Pero quienes eligen a las autoridades públicas son los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, la conformación del CODICEN y los órganos desconcentrados tiene que estar dado por una integración política, obviamente de especialistas en la materia educativa, pero tiene que haber responsabilidad política a la hora de la conducción de la educación. Tiene que existir, sin lugar a duda, consejos consultivos que puedan asesorar a estos consejos desconcentrados de la educación, pero con voz, pero sin voto. Una última pregunta. ¿Está de acuerdo con que los militares salgan a la calle para buscar seguridad, como lo plantea un sector del Partido Nacional que tiene voces antagónicas en su propio partido? Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que la tarea militar tiene una especialidad muy diferente a la tarea policial, tiene una idiosincrasia y una formación muy diferente. Yo creo que el tema de la seguridad no pasa por sacar a los militares a la calle. Los militares sí pueden dar determinadas ayudas que ya han dado buenos resultados, como por ejemplo lo que tiene que ver con las cárceles, ¿no? La custodia perimetral de las cárceles ha sido una buena cosa, fue implementado en un gobierno colorado, después fue continuado por los gobiernos del Frente Amplio y eso sí ha dado resultados. La votación de una ley hace muy poco para que los militares estén en la frontera,
y que puedan cubrir la frontera para evitar contrabando, para evitar el narcotráfico. Todo eso sí, me parece que la tarea militar es fundamental, pero no para la tarea, digamos, de seguridad. Ahí hay otros componentes y vuelvo a decir, hay otra formación. Yo creo que sí, que la policía tiene que tener secciones especiales, que actualmente la policía la tiene, como la republicana o otro tipo de brigadas que son importantes. El PADO, que hace que tengan que estar a la orden los policías y que pueda haber un patrullaje mucho más fuerte del que existe en otras zonas del país. Pero me parece que la tarea de seguridad va por ahí, y va por el ejercicio de la autoridad por parte de la jerarquía del Ministerio del Interior, porque en los últimos días hemos visto estas actividades como de saturación, ¿no?, en alguna zona de Montevideo. Ellos dicen llevar al Estado a los lugares donde no Bueno, está bien, pero digo, recién lo están haciendo ahora, faltando menos de un año para las elecciones, cuando todos sabemos que el tema de la seguridad es la gran preocupación de los uruguayos. Creo que se demoró mucho. La prueba está de que si el Ministerio del Interior quiere, puede. Y lamentablemente en los últimos tiempos el Ministerio del Interior no quiso. Y eso es una cosa que queda muy palpable. En materia política esto puede ser siempre un boomerang. El tema de la seguridad ha sido recurrente en los últimos 5 gobiernos. Pero las peores cifras las tiene este gobierno. Y eso es una realidad. Cifras de homicidio, de rapiña, las peores cifras las tiene este gobierno. Obviamente que esto de la seguridad no es una cosa novedosa. No solamente la policía, es el sistema judicial también que incide y tiene una... Bueno, tiene que haber siempre una correlación, digamos, y una interacción. A veces las normas legales actores no acompañan la realidad. No, pero tiene que haber una interacción entre la justicia, la Fiscalía General de la Nación y la policía. Eso tiene que ser así, porque en definitiva la policía es auxiliar de la justicia y en este caso auxiliar de la Fiscalía General de la Nación. Conrado, ha sido un placer recibirlo, no va a ser la última vez que lo tengamos acá, el deseo de que su sector prospere y bueno, definiremos qué va a pasar con el doctor Sanguinetti, si será o no presidenciable, que pueda apuntar a un debate político de otro nivel. Nosotros tenemos la esperanza de que lo sea. Muchas gracias. En un instante llega el análisis internacional del doctor Carlos Pita, la marcha de los migrantes, uno de los puntos salientes en el escenario internacional. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Qué pasa con esa frontera tan compleja que separa a México del resto del continente? Con los Estados Unidos, en instantes será tema y objeto profundo de análisis de nuestro columnista en materia de política internacional.